La historia comienza en un punto en el que nadie imaginaba que el silencio colectivo de un pueblo sería el preludio de una fractura tan profunda que quedaría registrada para siempre en la memoria de generaciones enteras. Durante muchos días el ambiente en el campamento se había cargado de una tensión que no se manifestaba en gritos ni en confrontaciones directas, sino en miradas esquivas, conversaciones cortadas a mitad y una sensación de que algo estaba creciendo debajo de la superficie emocional del grupo. Era como si una corriente subterránea, imperceptible para la mayoría, estuviera empujando lentamente a cientos de personas hacia una convicción peligrosa, a la idea de que podían desafiar la autoridad que los guiaba desde su salida de la esclavitud. La desconfianza se instalaba sin violencia, pero con firmeza, creando un clima donde cada palabra pronunciada era medida y cada gesto interpretado como un símbolo de proximidad o distanciamiento. En este ambiente pesado y cargado, nombres como Aram a destacarse entre los murmuradores, a nombres que se consideraban a sí mismos más capacitados, más dignos, más preparados para liderar. Sus voces no eran fuertes, pero eran constantes, y su mensaje era repetido con habilidad hasta que comenzó a parecer razonable a quienes estaban cansados, frustrados o simplemente deseosos de escuchar algo distinto. Día tras día, la rebeldía avanzaba como una sombra que se extendía sin prisas, pero sin retroceder jamás. Y lo que comenzó con unos pocos inconformes, pronto se transformó en una multitud convencida de que podían desafiar el orden establecido sin enfrentar consecuencias reales. La calma aparente del campamento ocultaba un movimiento intenso de ideas que no buscaban soluciones, sino rupturas. Y lo más peligroso era que muchos no percibían el riesgo real que estaban generando, pues confundían su inconformidad con valentía y su insubordinación con justicia. Así, sin un solo grito y sin una sola confrontación abierta, el germen de la rebelión se convirtió en una estructura sólida que empezó a manipular voluntades frágiles, impulsando a personas cansadas a apoyar una causa que no comprendían del todo, pero que sentían emocionalmente atractiva porque prometía libertad, sin responsabilidad y liderazgo, sin disciplina. Mientras el movimiento crecía, quienes lo encabezaban afinaban su discurso con una habilidad que les habría servido para el bien común, pero que ahora utilizaban para dividir. Hablaban con firmeza, apelando a la frustración acumulada y a la incomodidad diaria que había surgido durante el largo recorrido por el desierto, alimentando la idea de que el liderazgo actual no solo era débil, sino injusto. La estrategia era sutil. No buscaban provocar una confrontación inmediata, sino debilitar la confianza del pueblo paso a paso, utilizando verdades, amellíos, exageraciones calculadas y comparaciones que distorsionaban la realidad. Muchos de los que escuchaban no tenían suficiente información para cuestionar lo que oían, pero tenían suficiente cansancio para aceptar cualquier argumento que sonara lógico y aliviara, aunque fuera momentáneamente, la sensación de estar perdidos. Con el tiempo la gente dejó de analizar y simplemente empezó a repetir lo que escuchaba, convirtiéndose en multiplicators de un discurso que no entendían completamente, pero que resonaba emocionalmente con su necesidad de encontrar un culpable para sus dificultades. En Isklima, los líderes de la rebelión comenzaron a sentirse más fuertes, convencidos de que su influencia era una señal de que estaban destinados a ocupar un lugar más alto. Sin embargo, no percibían que, detrás de esa aparente fuerza, lo que los motivaba no era la justicia, sino la ambición personal que alimentaba su convencimiento de que merecían algo más. A la multitud, por su parte, se dejaba llevar por el impulso colectivo, confiando en voces que sonaban seguras, pero que en realidad eran simplemente audaces. El movimiento se tornó tan grande que los rumores comenzaron a correr más rápido que los hechos, creando una atmósfera de desinformación que hacía que cualquier explicación verdadera pareciera insuficiente o sospechosa. Lo más peligroso era que muchos ya no buscaban entender, sino simplemente pertenecer, porque ahora la rebelión ofrecía un sentido de identidad que parecía llenar vacíos internos que nadie había notado antes. Así, lo que comenzó como un murmullo se había convertido en un clamor silencioso lleno de convicción, pero vacío de razón. Cuando finalmente la rebelión alcanzó un tamaño imposible de ignorar a aquellos que mantenían la responsabilidad del campamento, percibieron claramente que no se trataba solo de inconformidad. Era una ruptura profunda que amenazaba la estructura misma
que los había mantenido unidos desde el inicio del viaje. Se convocó a los líderes de la insurrección para confrontarlos, no con ira ni con castigo inmediato, sino con la oportunidad de presentar sus argumentos delante de todos. La intención era demostrar, con calma y claridad, que la autoridad no se sostenía por imposición humana, sino por un propósito superior que había guiado cada paso desde la liberación. Sin embargo, los rebeldes, embriagados por el apoyo que habían recibido, no estaban dispuestos a razonar. Llegaron con una postura desafiante, con palabras preparadas, con discursos rehechos tantas veces que ya habían olvidado cuál era la verdad original y cuál era la versión que ellos mismos habían modificado para justificar su ambición. La confrontación no fue un diálogo, sino una exhibición pública de orgullo, y cada frase que pronunciaban estaba llena de desprecio, como si su rebelión no fuera una elección reciente, sino un sentimiento que habían acumulado durante años. El pueblo observaba en silencio, dividido entre la lealtad y la confusión, sin comprender completamente la magnitud del momento. Los líderes legítimos respondieron sin levantar la voz, explicando con calma el origen de la autoridad que ejercían, dejando claro que no buscaban exaltación personal ni gloria, sino obediencia al propósito que habían recibido desde lo alto. Aún así, la multitud no quería escuchar razones, prefería aferrarse a las palabras fuertes de los rebeldes, porque sonaban más atractivas, más inmediatas, más alineadas con la frustración cotidiana. Fue en ese momento, cuando el enfrentamiento verbal alcanzó su punto máximo, que algo cambió en la atmósfera del campamento. A un silencio profundo cayó sobre todos, un silencio extraño, distinto al silencio natural de la tensión. Parecía un vacío total, como si el sonido hubiera sido retirado abruptamente del ambiente. Muchos sintieron un estremecimiento sin saber por qué, y otros apenas percibieron un peso invisible que descendía sobre todos los presentes. Fue entonces cuando los líderes legítimos pronunciaron un desafío que dejaría al pueblo paralizado. Ansí, los rebeldes tenían razón, que nada pasara. Pero si la autoridad era realmente divina, el juicio sería visible para todos. El desafío resonó en el aire con un peso que nadie pudo ignorar, y por un momento todo el campamento quedó inmóvil, como si la historia hubiera detenido su marcha para observar lo que iba a suceder. Los líderes rebeldes, confiados en que nada extraordinario ocurriría, se mostraron desafiantes, incluso orgullosos, seguros de que ese momento serviría para humillar públicamente a quienes intentaban frenarlos. Sin embargo, a medida que el silencio continuaba, un ligero temblor empezó a recorrer el suelo, casi imperceptible al principio, como una vibración sutil que muchos confundieron con el viento golpeando las tiendas. Pero el temblor aumentó, adquiriendo una fuerza que obligó a todos a mirar hacia abajo, sorprendidos de ver que el suelo ya no estaba en silencio, sino que parecía respirar, expandirse y contraerse como algo vivo. Los murmullos comenzaron a surgir entre la multitud, no como protesta, sino como miedo puro, mientras el temblor crecía con rapidez. Fue entonces cuando un sonido profundo, similar a un rugido que emergía desde las entrañas de la tierra, atravesó todo el campamento. Nadie había escuchado nada igual. No era un sonido natural, no era un estruendo común, era un aviso. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el suelo bajo los pies de los líderes rebeldes comenzó a abrirse, no en una fisura pequeña, sino en una grieta creciente que avanzaba con una fuerza imparable. La gente gritó, pero era demasiado tarde. La tierra se abrió por completo, creando un abismo que se tragó a los hombres que habían encabezado la rebelión, junto con sus hogares y todos aquellos que se habían unido a ellos sin cuestionar. El terror se extendió por el campamento mientras la multitud retrocedía instintivamente, tratando de alejarse de la fractura que seguía devorando todo a su paso. En pocos segundos, lo que había sido una zona llena de tiendas, personas y actividad se convirtió en un vacío profundo que nadie podía comprender. Y así como se abrió, la tierra volvió a cerrarse, sellando el juicio con una contundencia que dejó a todos mudos y paralizados. Cuando el estruendo finalmente cesó y la tierra quedó en silencio, el campamento entero se encontraba inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. No quedaba rastro de los rebeldes, ni de sus pertenencias, ni de sus tiendas. Todo había sido absorbido por la grieta que ahora estaba sellada, como si nada hubiera ocurrido en la superficie. Sin embargo, el impacto emocional era imposible de ignorar. Muchos cayeron de rodillas, no por obligación, sino por una mezcla de miedo, asombro y una realización que atravesó a cada persona sin excepción,
habían sido testigos de una intervención que superaba cualquier explicación humana. La rebelión, que había crecido lentamente con palabras convincentes y discursos manipulados, terminó en un instante con un juicio cuya magnitud nadie imaginó. Las conversaciones que antes se llenaban de quejas, ahora se convertían en susurros temblorosos, y la multitud entendió que la autoridad que habían estado cuestionando no era una estructura humana, sino un mandato que iba más allá de lo que los ojos podían ver. Aún así, el silencio que siguió no fue un silencio de resignación, sino uno de reflexión profunda. El pueblo sabía que debía decidir cómo avanzar después de presenciar un juicio tan contundente. Algunos sentían un temor reverente, otros un alivio inesperado, otros simplemente incredulidad, pero todos coincidían en una cosa: a partir de ese momento, cada decisión, cada palabra, cada acción sería observada con una nueva conciencia. La historia no había terminado. Este evento apenas marcaba el inicio de una nueva etapa en el viaje del pueblo, una etapa en la que comprenderían que la obediencia, la confianza y la humildad no eran opciones, sino pilares fundamentales para sobrevivir en un camino guiado por una fuerza que no toleraba la soberbia ni la división. Y mientras el campamento intentaba volver a respirar, una pregunta comenzó a rondar silenciosamente entre todos. En sí, este fue el juicio para los líderes rebeldes. ¿Qué más podría ocurrir si el pueblo volvía a caer en el mismo error? Después del juicio, el amanecer siguiente llegó sin colores, como si la propia luz hubiera decidido mantenerse distante del campamento después de lo sucedido. La gente despertó con movimientos lentos, tratando de actuar con normalidad, pero cada gesto delataba un cansancio emocional que nada tenía que ver con el sueño. El ambiente era tan denso que incluso el viento parecía moverse con cautela, sin atreverse a levantar la arena del suelo. Nadie hablaba en voz alta, porque cualquier sonido fuerte parecía una falta de respeto ante la magnitud del juicio que había ocurrido. Las familias se reunieron frente a sus tiendas, mirando el mismo punto, el suelo donde la tierra se abrió y luego se cerró, como si hubiera respirado y tragado una parte entera del pueblo. Lo más inquietante era que, aunque no había rastro visible de la tragedia, todos sabían exactamente dónde había ocurrido, porque el aire en ese lugar era más pesado, casi opresivo. Muchos se preguntaban en silencio por qué habían seguido las palabras de los rebeldes, por qué habían permitido que la ambición de unos pocos contaminara el corazón de tantos. Las miradas se cruzaban llenas de vergüenza, pero también de miedo a que ese mismo juicio pudiera repetirse si volvía a crecer cualquier tipo de inconformidad. A medida que pasaban los minutos, más personas se acercaban no para comentar, sino para asegurarse de que la tierra permanecía quieta. Las madres sostenían a sus hijos con fuerza, mostrándoles el sitio sin explicaciones, porque sabían que no había palabras adecuadas para describir lo que habían presenciado. La lección estaba grabada de una forma que ningún discurso podría igualar. Sin embargo, el silencio no significaba calma. Era la tensión de un pueblo que entendía que había cruzado una línea peligrosa al dejarse llevar por voces que parecían fuertes, pero que estaban vacías de propósito verdadero. Ese sentimiento de inestabilidad emocional se apoderó del campamento entero, y cada persona comprendió que el viaje por el desierto no solo exigía supervivencia física, sino también un tipo de obediencia que evitara que el orgullo volviera a infectar a la comunidad como lo había hecho en los días anteriores. A medida que el día avanzaba, los líderes legítimos caminaron entre el campamento sin pronunciar discursos ni imponer órdenes nuevas. Simplemente observaban, conscientes de que el pueblo necesitaba un momento para procesar lo ocurrido. Sus rostros estaban marcados por la responsabilidad más que por la indignación, porque sabían que la rebelión no había nacido de la maldad pura, sino del desgaste, del cansancio acumulado, de la frustración prolongada que había abierto espacio para que voces arrogantes ganaran influencia. Algunos se acercaban para pedir explicaciones, pero los líderes respondían con palabras breves, claras y moderadas, recordando que su autoridad no provenía de ellos, sino del mandato que habían recibido. Se esforzaban por transmitir calma, incluso cuando ellos mismos estaban afectados por la magnitud del juicio. Mientras tanto, otros recorrían el campamento retirando objetos abandonados, recogiendo restos de tiendas que habían permanecido vacías mucho tiempo, tratando de restaurar un orden mínimo que ayudara al pueblo a reencontrar estabilidad. Cada acción era una señal silenciosa de que la vida debía continuar, pero que nada podía seguir como antes. Los ancianos se reunieron en grupos pequeños, intentando comprender cómo habían fallado en detectar la rebelión a tiempo,
mientras los jóvenes observaban con inquietud, preguntándose si algún día entenderían plenamente la importancia de lo que habían presenciado. El pueblo entero se encontraba en un estado de reflexión colectiva, como si cada persona estuviera revisando mentalmente sus decisiones recientes y evaluando en qué momento se habían dejado llevar por la presión de la multitud o por el deseo de escuchar palabras que sonaban más cómodas que la verdad. Nadie tenía respuestas definitivas, pero todos coincidían en algo. La rebeldía había crecido porque el corazón del pueblo se había llenado de dudas y ahora debían reconstruir su confianza desde cero. Con el correr de las horas, el temor inicial comenzó a transformarse en una necesidad urgente de comprender qué se esperaba de ellos en adelante. La multitud sabía que no podía seguir avanzando sin dirección, pero tampoco quería repetir los errores que los habían llevado al borde de la destrucción. Por esa razón, se convocó al pueblo a una reunión abierta, no para reprenderlos, sino para establecer una claridad que había sido erosionada por semanas de incertidumbre. El encuentro se realizó en un espacio amplio del campamento, y aunque la gente se sentó en silencio, la atención era total. No había murmullos, no había distracciones. Era la primera vez en mucho tiempo que la comunidad escuchaba unida, con la intención de comprender verdaderamente. Los líderes explicaron nuevamente el propósito que guiaba el viaje, recordando que la autoridad que ejercían no buscaba privilegios personales, sino el cumplimiento de un mandato que beneficiaba a todos. Hablaron con un tono sereno, pero firme, dejando claro que la rebelión no solo había sido una falta contra la autoridad, sino un acto que ponía en riesgo la supervivencia del pueblo entero. También destacaron que el juicio vivido no era un castigo arbitrario, sino una señal inconfundible de que el camino que estaban siguiendo debía mantenerse sin desviaciones peligrosas. Muchas personas escuchaban con lágrimas contenidas, no por miedo, sino por la comprensión repentina de que habían ignorado señales que ahora parecían obvias. El mensaje no buscaba humillar, sino cimentar una base más sólida para los días futuros. Al terminar las palabras, un silencio profundo envolvió nuevamente al campamento, pero esta vez no era un silencio de pánico, sino de reflexión honesta. Por primera vez desde los inicios de la rebelión, la comunidad se encontraba unida bajo una misma comprensión, habían sido preservados, y esa preservación exigía responsabilidad. Después de la reunión, el pueblo comenzó a reorganizar sus actividades cotidianas, aunque todos lo hacían con un cuidado nuevo, como si cada acción fuera una declaración de intención. Se fortaleció el respeto hacia las instrucciones, no por miedo, sino por convicción renovada. Las personas que antes se mostraban resistentes o indiferentes, ahora buscaban comprender mejor el propósito detrás de cada indicación, y muchos se ofrecieron voluntariamente para colaborar en tareas que antes evitaban. El ambiente seguía siendo sobrio, pero ya no estaba cargado con la opresión emocional del amanecer. Había un tipo distinto de quietud, una quietud madura, consciente, marcada por la comprensión colectiva de que habían sido testigos de un límite, claro, que no debía volverse a cruzar. Los niños, que aunque no entendían completamente lo sucedido, podían sentir el cambio. Imitaban la seriedad de los adultos, caminando con cuidado y observando a su alrededor con una mezcla de curiosidad y respeto. Las familias compartían comida con moderación, conversaban sobre lo que habían aprendido y buscaban maneras de mantener la unidad que tanto se había fracturado en los días previos. Incluso aquellos que habían estado más cerca de los rebeldes comenzaron a mostrar una disposición genuina para reconstruir la confianza, conscientes de que ese sería un proceso largo pero necesario. La vida no había vuelto a la normalidad, pero había adoptado una forma más reflexiva y coherente, como si el pueblo hubiera entendido finalmente que su viaje no solo era físico, sino también emocional y espiritual. Sin embargo, mientras el campamento recuperaba lentamente su equilibrio, los líderes sabían que el juicio no había resuelto todos los problemas. La rebelión había sido extinguida, pero sus raíces habían estado presentes durante mucho tiempo, y era necesario asegurarse de que no volvieran a crecer bajo la superficie. Aunque el pueblo mostraba una obediencia renovada, la realidad era que seguían atravesando un desierto lleno de incertidumbres, y la presión diaria podía despertar nuevamente las dudas si no se mantenía una dirección clara. Los líderes se retiraron para discutir los pasos siguientes, conscientes de que necesitarían redoblar su vigilancia y fortalecer la estructura que mantenía al pueblo unido. Mientras tanto, la multitud intentaba dormir, pero muchos no conseguían conciliar el sueño con facilidad. La imagen del suelo abriéndose
seguía tan viva en sus mentes que parecía repetirse cada vez que cerraban los ojos. Aún así, una sensación distinta, casi imperceptible, comenzaba a crecer entre ellos, la idea du Q. A pesar del juicio, habían sido protegidos, y esa protección tenía un propósito que aún no comprendían completamente. Fue en ese instante, en medio de la mezcla de miedo y esperanza, que surgió una pregunta nueva, más profunda que la anterior en sí. La rebelión había sido castigada con tanta contundencia. ¿Qué significaba ahora ser parte de un pueblo que había sobrevivido a un juicio divino? Una pregunta que se convertiría en la base del capítulo siguiente. El largo silencio antes del siguiente mandato, el amanecer del día siguiente, llegó envuelto en un silencio que parecía haber sido colocado sobre el campamento como una manta pesada. Nadie sabía con exactitud qué esperar, pero todos compartían la sensación de que un capítulo nuevo estaba por abrirse, aunque nadie podía anticipar su dirección. El pueblo despertó con movimientos lentos, como si cada persona temiera que cualquier acción precipitada pudiera romper la frágil estabilidad que habían logrado recuperar después del juicio. Algunas familias se asomaban desde sus tiendas con cautela, observando el horizonte con la esperanza de encontrar alguna señal que indicara cuál sería el próximo paso de su largo viaje. Sin embargo, el cielo permanecía sin mensajes visibles, y la ausencia de instrucciones aumentaba una tensión interna que no se manifestaba en palabras, pero sí en la forma en que la gente caminaba, hablaba y respiraba. Era un silencio diferente al de los días anteriores. No estaba cargado de miedo, sino de expectativa, como si el pueblo entero estuviera conteniendo el aliento. Muchos se preguntaban si serían convocados nuevamente para recibir algún nuevo mandato o si debían permanecer exactamente donde estaban hasta que algo rompiera la quietud. Los ancianos caminaban entre las filas de tiendas, observando el comportamiento del pueblo, evaluando cómo había cambiado la atmósfera desde la rebelión. Lo más evidente era que el juicio reciente había dejado al campamento con una percepción más profunda de lo que significaba caminar bajo una autoridad que no era humana. Cada persona cargaba dentro de sí una mezcla de respeto y prudencia que pocas veces se había visto en el desierto, y aunque todavía había señales de cansancio emocional en cada rostro, también había una nueva disposición a escuchar. Mientras avanzaba la mañana, el silencio se hacía más denso, como si la expectativa misma tuviera peso físico. Nadie quería cometer el error de adelantarse o especular. Todos estaban esperando una dirección clara. Era evidente que el pueblo había sido marcado por lo sucedido, pero también era claro que seguían lejos de comprender en su totalidad el propósito de su viaje. Ese vacío de comprensión alimentaba una reflexión colectiva que recorría el campamento como una corriente invisible. Y cada persona, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, sentía en lo profundo que algo más se acercaba. Media mañana, los líderes se reunieron para observar el comportamiento del campamento y evaluar el clima emocional que dominaba a la multitud. Habían pasado apenas unos días desde la rebelión, pero era evidente que la gente ya no actuaba con la misma impulsividad que antes. La tragedia reciente se había convertido en un recordatorio insistente de que no podían permitirse desvíos peligrosos, especialmente cuando aún se encontraban en medio del desierto, lejos de cualquier forma de estabilidad. Sin embargo, los líderes sabían que el temor no podía ser la base de la obediencia. El pueblo necesitaba claridad, dirección y sentido, no una vigilancia constante de posibles errores. Fue entonces cuando comenzaron a debatir sobre la necesidad de reforzar la comprensión del propósito del viaje, recordando al pueblo quiénes eran y por qué marchaban bajo un mandato tan exigente. Las conversaciones entre los líderes eran pausadas, cargadas de responsabilidad. Ninguno quería imponer peso innecesario sobre el pueblo, pero tampoco podían permitir que la incertidumbre se prolongara demasiado, porque la falta de dirección prolongada alimentaría nuevas dudas. Mientras discutían, observaron cómo los grupos de familias trataban de reorganizar su rutina diaria con cuidado, casi con timidez, como si cada acción estuviera siendo evaluada desde lo alto. Era un escenario extraño, un pueblo que había sido marcado profundamente por un juicio severo, pero que al mismo tiempo buscaba recuperarse y avanzar sin quedar paralizado por el miedo. Los líderes comprendieron que debía haber una manera de transformar esa tensión en aprendizaje, de convertir la tragedia en una fuerza que uniera al pueblo en lugar de fragmentarlo nuevamente. Pero para lograrlo, debían esperar el momento preciso para hablar, porque sabían que no podían presentarse con palabras vacías
o con discursos que sonaran repetitivos. El pueblo necesitaba escuchar algo que resonara en lo más profundo, algo que abriera un camino claro. Mientras el liderazgo meditaba en silencio sobre los pasos a seguir, el pueblo comenzaba a conversar, en voz baja, intercambiando opiniones sobre lo sucedido y sobre lo que podría venir. No eran murmuraciones como las de los días previos a la rebelión, sino reflexiones honestas, marcadas por la prudencia. Las personas hablaban sobre la fragilidad de su situación, reconociendo que habían estado más cerca del desastre de lo que habían imaginado. Algunos reconocían que habían seguido voces equivocadas, influenciados por el cansancio del desierto, mientras que otros admitían que, aunque no habían participado activamente en la rebelión, tampoco habían hecho nada para detenerla. Era un tipo de reflexión colectiva que no se había visto antes, un reconocimiento maduro de que el pueblo entero debía asumir responsabilidad si quería evitar caer nuevamente en la desobediencia. Las conversaciones se repetían en distintas partes del campamento, entre familias, entre grupos de jóvenes, entre ancianos que habían observado la rebelión con tristeza y ahora trataban de aconsejar a las generaciones más jóvenes. Poco a poco, el silencio inicial se transformó en un murmullo tenue, pero sincero, que mostraba que la comunidad no estaba huyendo de la verdad, sino enfrentándola. Sin embargo, había un tema que todos evitaban mencionar: en qué ocurriría si el pueblo volvía a desviarse del camino. Esa pregunta permanecía suspendida en el aire, sin respuesta, y aunque nadie se atrevía a formularla abiertamente, todos sabían que lo sucedido había sido una advertencia de gran peso. El pueblo estaba tratando de reconstruir no solo la confianza en sus líderes, sino también la confianza en sí mismos. Era un proceso lento, pero necesario. Mientras la multitud continuaba recuperándose emocionalmente, los líderes recibieron una instrucción clara que marcó el momento de actuar. Era hora de mostrar al pueblo que no habían sido abandonados, que su viaje no había perdido sentido y que aún existía un propósito firme guiándolos. La instrucción reafirmaba que el pueblo debía mantenerse unido y seguir avanzando en la dirección indicada, sin permitir que la confusión o la duda abrieran nuevamente espacio para voces arrogantes que desviaran la atención. Saber que no estaban solos era un alivio silencioso para los líderes, porque confirmaba que su labor no había sido en vano y que debían transmitir esta claridad con precisión y responsabilidad. Sin embargo, también entendían que no podían simplemente anunciar un mensaje. Debían reconstruir la confianza que había sido tan dañada durante la rebelión. Era fundamental hablar con una firmeza equilibrada, con un tono que mostrara autoridad sin caer en la dureza innecesaria. Los líderes comenzaron a preparar el mensaje que compartirían con el pueblo, conscientes de que cada palabra debía tener peso y propósito. No se trataba de imponer temor, sino de establecer un camino claro para que el pueblo pudiera avanzar con seguridad. Cuando la noticia comenzó a circular en el campamento de que habría un nuevo anuncio, la gente reaccionó con una mezcla de alivio y nerviosismo. La expectativa creció rápidamente, porque todos sabían que ese mensaje definiría el rumbo de los próximos días. Algunos se apresuraron a reunir a sus familias, otros se sentaron en silencio esperando el llamado, y muchos se sorprendieron de que por primera vez en mucho tiempo escucharían un anuncio sin la carga de la rebelión pesando sobre ellos. El pueblo estaba listo para recibir palabras que iluminaran el camino. Finalmente, cuando el sol estaba en su punto más alto, el pueblo fue convocado para escuchar el mensaje. Esta vez, no hubo tensión caótica, ni discusiones internas. La multitud avanzó en orden, unida por un mismo deseo en comprender que se esperaba de ellos ahora. Los líderes se levantaron con serenidad, observando a la comunidad con una mezcla de responsabilidad y esperanza renovada. Sabían que el juicio reciente había sido una sacudida profunda, pero también había abierto un espacio para reconstruir la confianza desde sus cimientos. Las primeras palabras no buscaban reprender, sino recordar el propósito del viaje, reafirmar la dirección y ofrecer claridad en medio de la incertidumbre. El pueblo escuchaba con atención total, absorbiendo cada frase con un respeto que no se había visto antes. Sin embargo, a medida que avanzaba el mensaje, una pregunta comenzó a emerger silenciosamente en las mentes de todos, creciendo como una sombra que se arrastraba entre la multitud en sí. Este juicio había sido tan contundente. ¿Qué otras señales podrían aparecer en el desierto si el pueblo volvía a desviarse? Era una pregunta inquietante, que no tenía respuesta inmediata, pero que preparaba el camino para un nuevo capítulo en su historia. Porque aunque habían sobrevivido, aún no sabían qué desafíos se levantarían después. Y así,
El silencio que siguió al mensaje se convirtió en el preludio de algo mucho mayor. La tierra que respira como un animal enfurecido. La mañana avanza con una calma tensa, una calma que no se parece a la paz, sino a esa sensación espesa que aparece justo antes de que algo inevitable se rompa. El campamento entero parece detenido en un suspiro que no termina de salir, mientras el aire seco roza la piel con una aspereza que irrita los nervios y obliga a cada persona a moverse con una lentitud cuidadosa, como si el mismo suelo pidiera silencio. La luz del sol cae en ángulos agresivos, golpeando las tiendas, marcando sombras densas bajo los pies y revelando cada grano de polvo suspendido en el ambiente. Las familias observan a Moisés desde lejos con expresiones tensas, murmurando entre ellas como si las palabras ardieran en la boca. Algunos evitan mirar hacia el grupo de Coré, Datán y Abiram, que sigue reunido con un aire de falsa confianza, cruzando los brazos, levantando la voz a propósito, queriendo mostrar fuerza mientras sus ojos traicionan un miedo que no se atreve a declararse. No hay música, no hay animales moviéndose, no hay viento suficiente para aliviar la tensión. Lo único que se escucha es el rumor creciente de un pueblo que comprende, lentamente, que está a pocos pasos de presenciar algo que cambiará su historia para siempre, algo que nadie podrá olvidar, aunque lo intenten. Moisés avanza con pasos medidos, cada uno firme, pero lleno de una serenidad que contrasta con el pánico silencioso de la multitud. Su rostro está endurecido por la responsabilidad, por el peso de liderar a gente que duda, que teme, que se revela, aunque haya visto maravillas imposibles de negar. Su respiración es profunda, casi rítmica, como si necesitara mantener el control no solo de su cuerpo, sino también del caos emocional que vibra a su alrededor. Cuando se detiene frente a los acusadores, el silencio es tan pesado que casi se escucha el pulso acelerado de quienes observan desde atrás. Si estos hombres mueren de muerte común, entonces el Señor no me envió, declara Moisés con una voz tan firme que algunos retroceden sin querer. No hay dramatización, no hay gestos exagerados, solo la simpleza cruel de una verdad que no admite negociación. Coré intenta responder, pero su voz tiembla. Datán aprieta los puños, mirando fijamente al profeta con una mezcla de rabia e inquietud. Las mujeres en el campamento abrazan a sus hijos, mientras los ancianos bajan la cabeza sin saber si lo que están a punto de presenciar será una advertencia, un juicio o el fin de algo que nunca debió comenzar. A medida que Moisés continúa hablando, el suelo vibra con una intensidad tan leve que muchos creen que se trata solo de su imaginación. Pero la vibración regresa, esta vez más fuerte, más larga, más profunda. Una mujer deja caer la vasija que sostenía al sentir el temblor ascender desde la tierra hasta sus piernas. Un hombre se arrodilla, colocando la palma sobre el polvo para confirmar lo que su mente se niega a aceptar. A la tierra respira, se expande, se contrae como si un gigante dormido estuviera despertando bajo sus pies. Los murmullos se convierten en jadeos ahogados. Moisés no se mueve, sus ojos permanecen fijos en los hombres que lo desafiaron. El aire se espesa aún más, cargado de electricidad, como si las partículas de polvo vibraran al mismo ritmo que el temblor creciente. Un niño pregunta en voz baja, «Papá, ¿qué está pasando?» Y la respuesta no llega, porque los adultos tampoco la tienen. Lo único que saben es que algo está a punto de romperse, algo tan grande que el campamento entero lo sentirá en lo más profundo del cuerpo. Entonces ocurre. Un sonido seco, profundo, desgarrador, como el crujido de una montaña partiéndose en dos, atraviesa el campamento. La vibración se transforma en un rugido que hace temblar los huesos. La tierra bajo los pies de Coré, Datán, Abiram y todos los que se alinearon con ellos se abre sin aviso. No se trata de un pequeño agujero ni de una grieta ordinaria. Es una abertura viva, inmensa, que engulle el terreno como una mandíbula gigantesca. El polvo se eleva en columnas densas, cubriendo rostros, obligando a muchos a cerrar los ojos mientras retroceden a gritos. La multitud observa, paralizada entre el horror y el asombro, mientras las tiendas, los objetos, los animales y las personas empiezan a deslizarse sin control hacia el abismo recién nacido. Algunos intentan correr, pero el suelo se mueve como si fuera líquido, hundiéndolos más rápido de lo que pueden escapar. Los clamores de confusión, los gritos, el llanto, todo se mezcla en un caos, dominado por el rugido de la tierra y la inevitable sensación de estar presenciando un acto que ningún ser humano podría detener. La abertura continúa expandiéndose, tragando todo a su paso con una fuerza que no se parece a nada natural.
Los que observan desde fuera permanecen inmóviles, temerosos de que un solo paso más los haga caer también. Moisés retrocede lentamente, con la mirada fija en el abismo que se abre y cierra, como si respirara, como si estuviera vivo. El campamento entero queda dividido por esa herida inmensa que corta la tierra en dos. Cuando el rugido finalmente disminuye, cuando el polvo empieza a sentarse, cuando los ecos de los gritos se desvanecen, un silencio insoportable cae sobre todos. Pero ese silencio no trae alivio. Trae una pregunta que pesa más que el miedo. ¿Y si esto aún no terminó? El silencio que siguió a la tierra abierta en los instantes posteriores al cierre de la tierra. Un silencio completamente antinatural se extendió sobre el campamento de Israel. Un silencio tan denso que parecía presionar el aire contra el pecho de cada sobreviviente. Hasta hacía unos segundos miles de voces se mezclaban en gritos, órdenes, desesperadas, pasos caóticos y un rumor creciente de confusión colectiva. Pero después del estremecimiento final del suelo, cuando las grietas se juntaron como si una mano invisible la sellara desde las profundidades, la quietud se volvió absoluta. Los testigos permanecieron inmóviles, con los rostros tensos, los ojos muy abiertos y el cuerpo rígido, como si el más pequeño movimiento pudiera provocar otro desastre. Muchos sentían el temblor residual en las piernas, como si el suelo aún vibrara bajo sus sandalias, aunque ya no existía ninguna señal visible de inestabilidad. Las manos temblorosas de algunos ancianos se apretaban contra sus bastones, mientras madres abrazaban a sus hijos en un intento instintivo de blindarlos contra un peligro que ya había pasado, pero cuya memoria quedaría tatuada en sus mentes para toda la vida. Nadie se atrevía a hablar. Incluso los líderes que normalmente mantenían la compostura estaban atrapados por el peso de lo ocurrido. La sombra del juicio divino se sentía demasiado presente para romperla con palabras humanas. Ante ellos, el espacio donde antes se encontraban cientos de personas había quedado como una herida recién cerrada. Lisa, oscura y silenciosa. No había restos, no había objetos, no había rastros. Solo un vacío abismal que dejaba claro que algo irreversible había tenido lugar y que todos los presentes habían sido testigos de un acto sin precedentes en su historia. Con el paso lento de los minutos, mientras el sol descendía un poco más en el horizonte, el impacto emocional comenzó a filtrarse en la multitud como un viento helado, capaz de penetrar huesos y pensamientos. Algunos hombres respiraban profundamente intentando recuperar el ritmo, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Varios jóvenes que pocas veces habían observado una manifestación tan directa del juicio de Dios, se encontraban paralizados, incapaces de procesar que en cuestión de segundos, personas que habían visto toda su vida, vecinos, parientes lejanos y compañeros de trabajo, habían sido absorbidos por la tierra sin dejar señal alguna. El temor no provenía solo de la magnitud del evento, sino del significado o la comprensión repentina de que la rebeldía, la envidia y la deshonra no eran asuntos menores, sino fuerzas capaces de provocar una respuesta inmediata desde lo alto. Ese pensamiento cruzaba la mente de muchos y generaba una introspección profunda. Algunos miraban sus propias manos, como si buscaran signos de culpa oculta. Otros evitaban cruzar miradas, por miedo a que alguien pudiera interpretar sus expresiones como duda o falta de obediencia. Las familias se reagruparon lentamente, formando pequeños círculos cerrados que transmitían tanto protección como incertidumbre. Las murmuraciones tímidas, temerosas arrancaron apenas unos segundos, pero se apagaron de inmediato, como si una corriente invisible las sofocara. Ese día, incluso el viento parecía haber perdido el valor de atravesar el campamento. La reflexión comenzó a tomar forma dentro de los corazones del pueblo, y la escena se transformó en una especie de aula silenciosa, donde cada individuo aprendía, sin necesidad de palabras, una lección que jamás olvidaría. No era una reflexión ligera, sino un proceso emocional pesado, lleno de preguntas que se acumulaban unas sobre otras. Muchos se preguntaban en qué momento los rebeldes habían cruzado el límite que los llevó a su destino final. Otros se cuestionaban si ellos mismos habían estado alguna vez cerca de ese borde sin darse cuenta. Esta mezcla de miedo, autoconciencia y humildad se extendía como una sombra sobre cada rostro. Algunos sacerdotes observaban fijamente el punto donde la tierra se había cerrado, intentando comprender cómo ese mismo suelo, firme y confiable durante tantos años, podía convertirse en instrumento de juicio en un abrir y cerrar de ojos. Las madres, aún abrazando a sus hijos,
sentían como el instinto de protección se convertía lentamente en un recordatorio de responsabilidad espiritual. Los niños, incapaces de comprender plenamente lo ocurrido, percibían en el ambiente una solemnidad tan profunda que no se atrevían ni a llorar, como si el mismo llanto pudiera quebrar una atmósfera que no les pertenecía. La reflexión colectiva no provenía de discursos ni de advertencias, sino de la evidencia visual y emocional del suceso. Aquella tarde, cada persona aprendió en silencio que la desobediencia, cuando crece sin control, toma formas imprevisibles y arrastra consigo mucho más que individuos. Pone en riesgo al campamento entero. Mientras el silencio se consolidaba como un manto que cubría todo el territorio, Moisés permaneció quieto, con el rostro marcado por una mezcla de agotamiento, tristeza y determinación. Había advertido al pueblo, había rogado por su obediencia, había luchado para mantenerlos alineados con lo que Dios ordenaba, pero incluso él sentía el peso de lo ocurrido como una piedra inmensa sobre sus hombros. Sabía que aquel día sería recordado por generaciones futuras, no solo por su dramatismo, sino por su función como punto de quiebre en la historia de Israel. Nadie, ni siquiera los más testarudos, olvidarían la forma en que la tierra había obedecido al mandato divino. Algunos líderes se acercaron a Moisés con pasos dudosos, buscando orientación, pero al verlo tan concentrado y silencioso, entendieron que ese no era el momento para preguntas. El pueblo necesitaba asumir la magnitud del evento por sí mismo, antes de recibir instrucciones. A la distancia, algunos levitas comenzaron a elevar oraciones cortas, solemnes, sin música, sin instrumentos, solo palabras profundas que ascendían lentamente entre el aire inmóvil del campamento. Estas oraciones no eran celebraciones ni rituales, eran declaraciones de humildad y reconocimiento, una respuesta inmediata al juicio presenciado. Cada palabra parecía abrir espacio en el corazón del pueblo, para que la comprensión y el temor reverente encontraran un lugar donde descansar. Ese era el tipo de silencio que no asustaba por vacío, sino que imponía respeto por su significado. Finalmente, cuando la noche comenzó a caer sobre el campamento, el silencio se transformó en una sombra viva que acompañaba cada movimiento. Las fogatas se encendieron lentamente, pero incluso el chisporroteo del fuego parecía demasiado fuerte en comparación con el tono general del ambiente. Las familias se retiraron a sus tiendas sin decir palabra, como si cada una cargara dentro una parte del peso colectivo. Ese día había marcado una frontera emocional que tardaría mucho tiempo en borrarse. Sin embargo, junto al temor y la reflexión, surgió también un tipo de esperanza silenciosa. No una esperanza ligera, sino una convicción profunda de que el hecho de haber sobrevivido al juicio también significaba que aún existía un camino hacia adelante, un propósito, una posibilidad de restauración. La gente entendió que ese no era un castigo arbitrario, sino una advertencia clara y contundente. La unidad debía ser protegida, la obediencia debía mantenerse, y la rebelión no tenía cabida en una nación que caminaba bajo dirección divina. A medida que las estrellas aparecían en el cielo, brillando sobre un pueblo que todavía procesaba los eventos del día, una sensación de propósito renovado comenzó a expandirse lentamente. Era tenue, casi imperceptible, pero estaba allí. Y así, en medio de la oscuridad, el campamento de Israel se acomodó en un silencio reflexivo, sabiendo que lo que habían visto jamás sería olvidado, y que su camino, desde ese día en adelante, sería guiado por una reverencia más profunda que cualquier palabra. En los días posteriores al juicio divino, el campamento entero quedó envuelto en un silencio que parecía tener peso propio, como si el aire mismo recordara lo ocurrido. Nadie caminaba con la misma firmeza de antes. Cada paso era más lento, más medido, como si el suelo pudiera abrirse en cualquier momento. Las conversaciones, antes llenas de quejas, murmullos y discusiones, se apagaron casi por completo. Muchos evitaban mirar hacia el lugar donde la tierra se había cerrado, temiendo que sus ojos traicionaran un recuerdo que no querían revivir. Y aún así, en el fondo de cada mente, la imagen seguía viva, la tierra separándose, los gritos, el eco profundo que había consumido umbría y desafío. Durante las noches siguientes, el pueblo permaneció en sus tiendas por más tiempo del habitual, nadie quería salir. El viento que atravesaba el valle parecía cargar consigo los ecos de un juicio que nadie jamás imaginó presenciar. Y sin embargo, entre el miedo que dominaba oídos y corazones, surgía también un sentimiento que había desaparecido. Hacía meses, una profunda reverencia. El pueblo comprendió que no caminaban solos,
que no dependían solo de líderes ni de estructuras humanas. Había un Dios presente observando, guiando, corrigiendo, y su presencia ahora era innegable, palpable, imposible de ignorar. Cada alma sentía ese peso sagrado, esa certeza que iba más allá del temor. Con el paso de los días, Moisés volvió a reunir al pueblo. Su voz estaba marcada por la gravedad, pero también por una compasión que solo un líder, desgastado por la carga del pueblo, podía tener. No hubo discursos largos, ni amenazas, ni explicaciones detalladas, solo una advertencia suave, firm y inquebrantable. Caminar en obediencia era la única forma de avanzar sin repetir tragedias. Y ese mensaje no cayó en oídos sordos. Cada familia se miró con un reconocimiento silencioso, como si en la memoria compartida estuviera escrita una advertencia eterna. La desobediencia colectiva no era un acto inocente, era un abismo que podía abrirse bajo los pies de cualquiera. Con el tiempo, el campamento retomó su ritmo, pero nunca volvió a ser el mismo. Las risas tardaron en regresar, y cuando volvieron, ya no venían acompañadas de arrogancia ni rebeldía. Las oraciones se hicieron más largas, más profundas, más sinceras. Nadie quería repetir el error de Coré y los que lo habían seguido. La historia se convirtió en un recordatorio vivo, una cicatriz espiritual que se transmitió de generación en generación, y aunque el desierto siguió siendo un lugar duro, para muchos se volvió también una escuela de humildad, una jornada donde cada amanecer recordaba que la misericordia divina aún les permitía respirar. Así, lo acontecido no quedó solo como un castigo, sino como un punto de inflexión. El pueblo comprendió el peso de estar delante de un Dios que escucha, que observa y que responde. Un Dios cuya justicia no es arbitraria, pero tampoco es silenciosa. Y mientras continuaban su marcha hacia una tierra prometida todavía distante, cada hombre, mujer y niño llevaba consigo la certeza de que sus pasos importaban, que sus decisiones podían elevarlos o destruirlos. En medio del desierto, y a pesar del miedo residual, surgió una nueva esperanza, la de caminar con temor reverente, pero también con la convicción de que seguían siendo un pueblo escogido, guiado y sostenido por aquel que abre caminos, y también la tierra, cuando es necesario,